Hola mi familia, muy buenas noches. Encantada de saludarnos una vez más en este tiempo de estudio. Coloquemos entonces en la presencia de nuestro Padre amado este tiempo para que sea Él el que nos ministre, nos llene con su palabra. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Dios, a darte las gracias, Padre amado, a darte las gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, amado Padre Celestial. Hoy nos rendimos, nos humillamos delante de ti, Señor, porque creemos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro socorro, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro amparo, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestra paz, que tú eres todo lo que necesitamos, Señor. ¿A dónde más iremos si no es a tu presencia, Señor? Y hoy te damos gracias, Señor. Creemos en la salvación que nos das, amado Padre Celestial. Creemos en esa vida eterna, Señor, que nos tienes preparada para cada uno de nosotros, Padre. Creemos, Dios, que tú eres el grande, el omnisciente, omnipresente, el todopoderoso, Señor. Y aquí estamos, Dios, humillados delante de ti, Padre, anhelante de que seas tú el que gobierne nuestros hogares, que gobierne nuestras vidas, que gobierne la vida de nuestros hijos, que gobierne la vida de nuestras parejas, nuestros esposos, esposas, Señor, que gobiernen la vida de cada miembro de la familia, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, amado Padre Celestial. Y hoy te pedimos que gobierne nuestra mente, gobierna nuestro corazón, Señor. Gobierna, Señor, ya es tu voluntad en cada uno de nosotros, amado Padre Celestial. Hoy anhelamos tu presencia en nuestros hogares, Padre. Hoy anhelamos tu presencia en la vida de nuestros hijos, Señor. Hoy anhelamos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, Señor, en nuestros trabajos, Dios Todopoderoso, Señor. Hoy anhelamos tu presencia en nuestra salud, amado Padre Celestial, que seas tú el que tomes el control, Padre, de toda enfermedad, Dios, de toda plaga, Dios, de toda molestia, Señor, de toda congoja, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos que seas tú el que obres, que seas tú el que traigas esa paz, esa tranquilidad, esa sanidad, Señor, en el necesitado, Señor, que seas tú trayendo libertad, Padre, tanto el que está en una prisión, Señor, física como el que está en la prisión, Señor, espiritual, Padre eterno. Hoy te pedimos que a través de tu palabra, Señor, nos ministre, que a través de tu palabra nos llenes, nos sacies, amado Padre Celestial. Hoy queremos ser esos, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. No queremos esos hacedores, no queremos ser esos hacedores olvidadizos, Señor. Queremos ser esas personas, Señor, que escuchan tu palabra y la ponemos por obra, Padre Celestial. La aplicamos en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás ahí, porque tu Santo Espíritu es el que nos ministra, porque tu Santo Espíritu es el que nos guía, nos muestra el camino, la senda a seguir, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Dios, que obres en cada una de nuestras vidas, Padre. Hoy te pedimos que nos llene de ese alimento espiritual que es tu palabra, Padre. Hoy te pedimos que tu Hijo Jesucristo sea ese maná, Señor, que necesitamos nosotros día a día para avanzar, para crecer, Señor, para ser instruidos, Padre. Hoy queremos, Dios, ser transformados, ser renovados a través de tu palabra, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te bendecimos, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos, colocamos esta palabra en tus manos, que seas tú el que nos hables, Padre eterno. Colocamos nuestra vida, nuestra familia, todo lo que somos, lo que tenemos, Dios, lo colocamos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces hoy vamos a trabajar un texto y lo vamos a encontrar en el libro de Santiago. Y antes de hablar de este texto, estábamos hablando nosotros al día de ayer, estábamos hablando de que la importancia de caminar en esa palabra del Señor, en ese alimento espiritual, la importancia, y de hecho veíamos cómo el rey David en el libro de los Salmos nos hablaba de cómo la palabra lo había transformado, lo había cambiado, que lo había hecho que una persona sabia, una persona justa, lo colocaba y el hecho de conocer la palabra del Señor, él se colocaba por encima de sus enemigos, por encima de los consejeros que él tenía, de todo, porque el solo haber permanecido en la palabra, haber leído la palabra, haber sido instruido en la palabra, lo hacía grande delante de todas esas cosas, delante de todas esas personas. Entonces, ¿cuál era lo importante entonces caminar en la palabra del Señor? Escuchar, escudriñar la palabra del Señor. Y terminamos con algo muy bonito, que en la cual decía que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbre de mi caminar. O sea, que la palabra lo lleva a uno a andar sin tropezarse, a andar bien, porque guía sus pasos. Esa lámpara o esa linterna que nos está mostrando el camino para que no vamos a tropezar. Igualmente, ese camino puede ser en el día a día o puede ser a lo largo de nuestra existencia. Y hoy seguimos prácticamente con lo que es esa instrucción de la palabra del Señor. Y aquí, perdón, Santiago
en el libro, en esta lectura de Santiago, en este libro de Santiago, capítulo 1, perdón, capítulo 1, el 22 al 25, nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí que nos están diciendo, primero que todo nos están diciendo que esa palabra que nosotros escuchamos, esa palabra para nuestra salvación, ¿qué debe pasar con nosotros? Debemos escuchar esa palabra, pero esa palabra debe ser implantada en nuestro corazón, debe estar guardada en nuestro corazón, pero no debe estar guardada de cualquier forma. Dice que debe ser guardada con mansedumbre. Y cuando hablamos de mansedumbre, bueno, ¿qué es eso de mansedumbre? Entonces, la mansedumbre es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo, y es esa virtud que nos permite ser dóciles, ser suaves, benigno, y en otras palabras podemos decir que es algo como parecido a la templanza. ¿Por qué? Porque la persona que vive en mansedumbre, la persona mansa, esa persona puede dominar sus emociones, no se deja llevar por las emociones, ¿sí? Sino que esa persona que es mansa cree totalmente en Dios. Esa persona como decía algo, se humilla a los pies de Cristo, se humilla a Dios, de tal manera que pone en Él toda su confianza. Entonces, esa palabra debe ser sembrada en nuestro corazón, pero que con mansedumbre. O sea, siendo nosotros esas personas mansas, esas personas que se dejan llevar, esas personas que se dejan llevar ¿por quién? Por la palabra, no esas personas que se dejen llevar por las emociones. Entonces, ese debe ser manso, y nosotros debemos sembrar esa palabra en nuestro corazón, debe ser implantada con mansedumbre. O sea, si estamos diciendo que la palabra llega a nuestra vida, que esa palabra nos está transformando, entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que andar en esa mansedumbre que dice la palabra. Y si seguimos leyendo el versículo 22 dice: pero, y mire que esa es una condición que nos están diciendo ahí. O sea, sí, esa palabra tiene que ser sembrada en nuestro corazón con mansedumbre, pero, dice, pero, sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Dice que tenemos que ser hacedores y no solamente oidores. Cuando nosotros hablamos del hacedor y del oidor, bueno, ¿qué es lo que pasa con ellos dos? O sea, son dos condiciones ahí que nos están diciendo. ¿Quién es el oidor? Pues el oidor es aquel que escucha la palabra, en su momento le gustó, le pareció bonita, aleluya, gloria a Dios, y eso alaba, aplaude porque le gustó la palabra en su momento. Pero ¿qué pasa con esa palabra? Como no la colocó en práctica, esa palabra se le olvida. Se le olvida. Entonces ese es el oidor. O sea, nada más le entra por aquí y le sale por aquí, como dicen algunas veces los viejos. ¿Ya? Entonces ese es el oidor. Pero ¿qué pasa con el hacedor? Porque dice que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores, hacedores. ¿Qué quiere decir el hacedor? El hacedor es el que escucha la palabra, no importa cuál palabra sea, no importa si es un mandato, no importa que es una promesa, la escucha y empieza a caminar en esa palabra, empieza a vivir en esa palabra. O sea, en otras palabras, empieza a colocarla por obra, la aplica a su vida. Si la palabra le está diciendo no robes, pues no va a robar. Si la palabra le está diciendo no seas adúltero, no va a adulterar. Si la palabra dice perdona 70 veces 7, perdona 70 veces 7. ¿Por qué? Porque vive la palabra y la coloca por obra en su vida. Entonces, el hacedor hace ¿qué? Hace la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios le está diciendo en la palabra, eso lo hace. O sea, se deleita que en su palabra, vive esa palabra y la aplica en su vida. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, porque dice engañándolos, dice aquí más adelante, engañándoos a vosotros mismos, lo repito,
pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo ahí cuando dice engañándonos a vosotros mismos? Pues resulta que muchas veces nos engañamos. ¿En qué sentido? Vamos a la iglesia ya y creemos que porque vamos a la iglesia ya estamos bien, y entonces llegamos a la congregación, escuchamos la palabra, leemos la palabra y decimos sí, estamos bien, decimos nosotros estamos bien, nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque si vemos la vida que llevamos, o si ve la vida que lleva esa persona que dice que está bien, que anda con su Biblia aquí debajo del brazo y cree que porque anda con la Biblia debajo del brazo o porque va a la congregación o porque escucha, ya está bien. Pero si vamos a ver su vida, ¿cómo es su vida? Su vida vemos que sigue siendo el mismo chismoso, sigue siendo el mismo ladrón, sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo adúltero, el mismo envidioso, el mismo peleonero. Entonces, ¿qué vemos? La palabra no la ha cambiado para nada. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que él no está viviendo la palabra. Ahí se está engañando, o sea, está escuchando, está yendo con su Biblia debajo del hombro, debajo del brazo, pero ¿qué? Pero la palabra no lo está transformando. ¿Qué pasa cuando la palabra nos transforma, cuando la palabra llega a nuestra vida, cuando la escuchamos y la colocamos por obra? Pues esa palabra empieza a transformarnos. Entonces ya no somos las mismas personas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que hace nos transforma, nos renueva, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra mente, nuestros pensamientos, cambia nuestra manera de ser. Vivimos en la justicia de Dios y vivimos haciendo la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Entonces ese es el hacedor. Entonces cuando vivimos en esa, cuando hacemos todo eso, es que somos hacedores, oidores de la palabra, pero al mismo tiempo hacedores de ¿quién? De la palabra. ¿Por qué? Porque no todo el que va a la iglesia, no todo el que se congrega, no todo el que dice, bueno, estoy asistiendo a la iglesia, estoy viendo, o sea, no todas esas personas quiere decir que sean hacedores de la palabra. Y de hecho la misma palabra lo dice aquí en el libro de Mateo 7, Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, miren lo que nos está diciendo. O sea, yo puedo decir, sí, Señor, Señor, aquí estoy, Señor, yo estoy leyendo la palabra, Señor, yo estoy yendo a la iglesia, Señor, pero ¿qué pasa? Estoy haciendo la voluntad del Creador, la estoy haciendo, estoy viviendo de acuerdo a como Él está diciendo que vive en su justicia, que vive en su verdad, lo estoy haciendo. Entonces, si no lo estoy haciendo, entonces quiere decir que no soy ese hacedor de la palabra y no estoy viviendo en la palabra. Entonces, me estoy engañando. Me estoy engañando a mí misma porque no estoy haciendo lo que es correcto. Y no es que, vuelvo y repito, como dice aquí la palabra, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y quién es el que hace la voluntad del Padre? Pues el que escucha la palabra, el que medita en la palabra, el que vive en la palabra y el que aplique esa palabra a su vida. ¿Ya? Entonces, y si seguimos mirando aquí en Santiago, seguimos mirando, vemos que dice en el versículo 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Tremendo, porque cómo es posible que uno esté en el espejo, se vea su rostro y resulta que se fue y se le olvidó cómo era su rostro, o sea, no sabía cómo era él, o sea, que si de pronto ve una foto de él, ya no se acuerda que ese es él. ¿Por qué? Porque no se volvió a mirar, no retuvo cómo era él y se olvidó su cara. Entonces, ¿qué está diciendo? Que aquí Santiago está comparando a ese hombre que se olvidó quién era él, que se olvidó de su rostro. ¿Con qué? Con la palabra. Porque muchas personas que escuchan la palabra, les gustó el versículo, aplauden, se gozan en su momento, pero se fueron, se olvidaron de la palabra y nunca más volvieron a repetir la palabra. O sea, nunca más volvieron a pronunciar la palabra porque se les olvidó la palabra, igual que se les olvidó su rostro. Entonces, tremendo eso cuando no vivimos en la palabra, cuando no somos esos hacedores, no únicamente oidores, también debemos ser hacedores, familia, que no se nos olvide. Es vivir también en la palabra. Y mire lo que dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ayer precisamente también se decía en el libro de Salmos 119,
Decía que bienaventurado el que escuchaba la palabra. Y entonces aquí también nos están repitiendo que bienaventurado aquel que es ese oidor y hacedor. O sea, dice no oidor olvidadizo, sino oidor y hacedor de la palabra. O sea, que la pone por obra, la pone por práctica, la aplica en su vida. Es ese que hace la voluntad del Padre, ese que sigue los mandamientos, ese que sigue, que vive en la justicia de Dios. Ese es bienaventurado. O sea, doblemente que bendecido. Entonces, familia, en esta noche, como para reflexión, nosotros hoy le digamos a nuestro Padre Celestial que queremos ser eso, o que no queremos ser esos oidores olvidadizos, sino que queremos ser esos hacedores de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, para hacer lo que Él quiere, para vivir en su justicia, para vivir en su verdad, para que seamos transformados, para que seamos renovados, para que seamos despojados de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre. Entonces, para eso queremos ser esos hacedores de la palabra. Si nosotros vivimos en la palabra del Señor, si nosotros caminamos en ella, si la aplicamos, la colocamos por obra en nuestras vidas, si la palabra nos está diciendo haga eso, yo lo hago porque Dios me lo está diciendo a través de su palabra, entonces eso es lo que vamos a ser transformados, y eso es lo que vamos a tener que en la salvación. Dice que recibamos la palabra con mansedumbre. ¿Para qué? Para salvación. Entonces, qué chévere que hoy le podamos decir: Señor, aquí estamos, esos hacedores de tu palabra, esos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Aquí estamos, amado Padre Celestial. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer, familia? Leer la palabra, vivir en su palabra, caminar en la palabra y tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial de día y de noche, familia. Entonces, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, amado Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tú a través de ella nos transformas, Señor. A través de ella nos muestras, Dios, tu propósito con cada uno de nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor, anhelantes de ser, Señor, esos hacedores, oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Adelante de ser esos hombres que vivan en tu palabra, que la apliquen en sus vidas, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Te pedimos que seas tú el que obre, que seas tú el que tomes el control en cada mente, en cada corazón, en cada vida, Señor. Te pedimos de igual manera, Señor, que nos enamores de ti, amado Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi familia hermosa, me encantó compartir con ustedes este tiempo. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial repose sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga.